Muy buenas tardes. La presente actividad se hace como parte del curso Metodología de la Investigación de la Maestría en Educación de la Universidad de Manizales. Nuestro grupo de estudio está conformado por Lisset Lavalle Durán, Rosa Sarmiento Leal, Evely Velázquez Jubinao y quien les habla, Matilde Ureche Algarín. El tema que nos compete el día de hoy es el estudio de caso, el cual se puede definir como un método de investigación cualitativa utilizado en muchas disciplinas, pero con una especial importancia para las ciencias humanas y sociales. El estudio de casos se caracteriza por la indagación y el examen sistemático y profundo de casos específicos ocurridos en escuelas o en instituciones educativas y sociales que se abordan minuciosamente para comprender su particularidad, para comprender el funcionamiento de cada una de sus partes y las relaciones que existen entre ellas, teniendo en cuenta el contexto particular donde se produce. Para Jin, uno de los investigadores más renombrados para esta metodología, el estudio de caso consiste en una descripción de unidades sociales o educativas únicas en un contexto o entorno contemporáneo de la vida real. Stey, por su parte, afirma que la investigación mediante estudios de caso no es una metodología como tal, sino una elección de lo que se va a estudiar, es decir, un caso dentro de un sistema delimitado por el tiempo y el lugar. Sin embargo, existen otros autores como Denzin y Lincoln, como Merian y como el mismo Jin, que presentan el estudio de caso más como una estrategia de investigación que como una metodología como tal. La investigación de estudios de caso tiene una larga y distinguida historia en muchas disciplinas. Autores como Hammer, Dufour y Fortin, en 1993, rastrean el origen de los estudios de caso de las ciencias sociales modernas a través de la antropología y la sociología. Ellos traen a colación al antropólogo Malinowski y su estudio de caso sobre las Islas Robián. También citan el estudio del sociólogo francés Leplay sobre las familias, además de los estudios de caso del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago desde los años 1920 y 1930 hasta los años 1950. Igualmente, existe conocimiento del estudio de Thomas en 1958 sobre los campesinos polacos en Europa y América. Todo esto como antecedente de la investigación de estudio de casos cualitativos. En la historia más reciente podemos mencionar autores como Jin, como Merian y como Stey, que son muy conocidos por su trabajo en estudio de casos. Tipos de estudio de caso. Descriptivo. Se centra en describir el caso sin hipótesis o intervención, proporcionando una visión detallada del fenómeno. Explicativo. Busca entender las causas y relaciones detrás del fenómeno observado. 3. Exploratorio. Se usa cuando hay poca información previa sobre el caso para generar hipótesis y explorar nuevos temas. 4. Combinado múltiple. Analiza varios casos para identificar patrones comunes o diferencias. 5. Intrínseco. Se centra en un caso único por su interés particular sin buscar generalizaciones. 6. Colectivo. Estudia varios casos relacionados permitiendo comparaciones y generalizaciones. Características de estudio de caso. Enfoque cualitativo. Se recopilan datos no numéricos como entrevistas, observación y análisis documental. Contextualización. El estudio se centra en el contexto específico del caso, lo que permite entender una dinámica única. Profundidad. Se busca un análisis exhaustivo y detallado, no superficial. Y los métodos diversos. Se utilizan varias técnicas de recolección de datos: entrevistas, observaciones, grupos focales, análisis de documentos. Aplicaciones comunes. En casos individuales, como pacientes en psicología, estudiantes en educación o individuos en situaciones sociales complejas. Grupos y comunidades.
estudio de grupos sociales, culturas o comunidades para entender sus dinámicas, organizaciones e instituciones, análisis de empresas, escuelas, hospitales u otras instituciones para mejorar procesos, estrategias o políticas, eventos o fenómenos específicos, como crisis, cambios sociales, movimientos políticos o eventos históricos. Proyectos e innovaciones, evaluación de nuevos proyectos o programas como programas educativos, estrategias empresariales o políticas públicas. Y prácticas profesionales como investigación sobre la práctica de profesionales en áreas como educación, medicina, trabajo social, entre otros. A continuación hablaremos sobre cuál es el marco epistemológico que soporta dicha tradición. El marco epistemológico que respalda el enfoque de estudio de casos simples se apoya en la perspectiva interpretativa o constructivista. Este enfoque parte de la idea de que la realidad es percibida de manera particular por cada persona, influida por sus experiencias y su visión del mundo. Así, en lugar de buscar una verdad única o absoluta, el investigador se centra en entender profundamente un caso específico, valorando la singularidad y subjetividad de cada participante. Aquí el investigador no se limita a observar desde fuera, más bien se involucra activamente en la experiencia de los participantes, buscando comprender el significado que ellos mismos atribuyen a sus vivencias. Para ello, utiliza métodos cualitativos como entrevistas, observaciones y análisis de documentos, que le permiten construir conocimientos junto a los participantes. Desde el constructivismo se reconoce que el investigador también contribuye a construir la realidad que analiza, pues su propia perspectiva y contexto afectan cómo interpreta los datos. En otras palabras, el proceso de investigación es colaborativo, ya que tanto los participantes como el investigador influyen en la comprensión final del fenómeno. Así como Creswell y el constructivismo y el estudio de casos, destaca que en el enfoque constructivista el investigador intenta comprender el mundo desde la perspectiva de los participantes. Por ejemplo, si se estudia cómo un grupo de estudiantes responde ante un nuevo método de enseñanza, el investigador no está buscando la verdad absoluta de ese método. En su lugar, se interesa en cómo cada estudiante percibe y experimenta el proceso de aprendizaje. Según Creswell, esto permite capturar la realidad subjetiva de cada persona, es decir, cómo cada uno interpreta y da sentido a su experiencia educativa. Por otro lado, tenemos a La Torre, investigación con una perspectiva participativa. La Torre enfatiza que dentro del enfoque constructivista, el investigador trabaja de manera colaborativa con los participantes. En lugar de observar a los sujetos desde la distancia, el investigador participa y discute los hallazgos con ellos. Por ejemplo, en un estudio de casos sobre las prácticas de lectura en un aula, el investigador puede conversar con los estudiantes y maestros para comprender su punto de vista y darle voz en el análisis de los resultados. La Torre destaca que este tipo de investigación no solo documenta lo que sucede, sino que también busca entender cómo las personas interpretan su propia realidad. También tenemos a Yazan y la riqueza de los detalles específicos. Yazan explica que uno de los grandes valores del estudio de casos es su capacidad para describir en profundidad los detalles específicos de una situación, lo cual permite comprender el fenómeno estudiado desde una perspectiva rica y completa. Por ejemplo, en lugar de estudiar los métodos de enseñanza en términos generales, un estudio de casos podría concentrarse en un maestro en particular y en cómo adapta sus métodos a las necesidades de su clase. Esto no busca ofrecer una solución universal, sino entender de forma detallada las estrategias que utiliza este docente en su contexto único. Ejemplo, imaginemos que un investigador quiere entender cómo los estudiantes de una escuela pequeña en una comunidad rural de Colombia se adaptan a un programa de enseñanza bilingüe. Desde un enfoque constructivista, este investigador no solo quiere saber si el programa es efectivo o no, sino que
se interesa en cómo cada estudiante experimenta el aprendizaje en dos idiomas. Quizás algunos estudiantes se sientan motivados, mientras que otros tengan dificultades por razones culturales o personales. La investigación, entonces, busca explorar y entender estas experiencias particulares en lugar de sacar conclusiones generales que se apliquen a todas las escuelas rurales. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos frecuentes utilizados desde las perspectivas abordadas? Podemos decir que una técnica de investigación de casos son todas aquellas herramientas e instrumentos que acompañan al proceso de investigación en su aproximación al fenómeno de estudio, pues le permiten la obtención de los datos y la presentación de los resultados. Y un instrumento de investigación es una herramienta específica utilizada para recopilar y analizar información en el proceso de investigación. En otras palabras, las técnicas e instrumentos de investigación para obtener los datos del tema que se va a estudiar son las formas o procedimientos que se utilizan, y estos se apoyan en herramientas las cuales permiten analizar, recopilar, organizar y finalmente mostrar la información encontrada. ¿Qué instrumentos se pueden utilizar en una investigación? Podemos utilizar las observaciones, las entrevistas, documentos de archivos y fuentes gubernamentales, encuestas o cuestionarios, focus groups presenciales o focus groups online, experimentos de laboratorio, entre otros. En lo que tiene que ver en los retos e implicaciones para la indagación educativa, los retos educativos son todas aquellas oportunidades de aprendizaje que nos llaman a salir de la zona de confort y nos invitan a explorar nuevas formas de enseñar y aprender. Esto se puede realizar de manera individual o grupal y puede abarcar diferentes áreas del conocimiento. En la investigación educativa encontramos retos, los cuales deben estar encaminados en lograr un sistema educativo capaz de formar individuos que contribuyan en la evolución de todos los ámbitos sociales y a su vez que tengan las herramientas necesarias para garantizar la calidad de vida. El propósito de la investigación educativa es conocer detallada y minuciosamente un problema de conocimiento, así como exponer y publicar los descubrimientos que aborda la indagación y generar líneas de mejora. En lo que se refiere a las implicaciones de investigación, Manrique en el 2016 la define como la relación que se establece entre el investigador y su objeto de estudio. Las implicaciones educativas son el fruto de un proceso dinámico de transformación que se da entre el sujeto y el medio y se insertan a las situaciones conocidas las nuevas situaciones que son materia de investigación. Las implicaciones educativas abarcan la forma en que el desarrollo físico, social, emocional, cognitivo influyen en el proceso de aprendizaje. Comprender estas implicaciones ayudan a los docentes a crear espacios de aprendizajes eficaces que se adapten a las necesidades de los estudiantes. Muchas gracias.